Frente a la comisaría, As y Sis permanecían con el corazón encogido, llorosos, porque Alas les había dicho que Yaman ni siquiera había preguntado por ellos, como si su sacrificio hubiese sido en vano. Mientras tanto, en la oficina del abuelo de Yaman, la tensión era insoportable. El anciano exigía a los abogados que hicieran algo para liberar a su nieto de la prisión, pero ellos, con resignación, explicaban que nada se podía hacer, pues Yaman había confesado haber golpeado a Rusgar y las cámaras lo habían captado. Incluso Ruya había visto las imágenes y todo parecía perdido. El abuelo, indignado, golpeó la mesa asegurando que Yaman solo había hecho el papel de hermano mayor, defendiendo a su hermana como debía hacerlo, y clamaba desesperado si de verdad no había manera de sacarlo de la cárcel, recibiendo siempre la misma respuesta negativa, mientras Neslihan recordaba con dolor la promesa que Yaman le había hecho de proteger a Charlath y a ese como si fueran sus propios hermanos. En medio de su tormento apareció la psicóloga que había estado conversando con Charla y quiso hablar con Neslihan, preguntándole cómo había sido la niña en su infancia, a lo que Neslihan, entre lágrimas, confesó que Charla siempre se caía sin motivo, que se hería constantemente y era muy sensible, preguntando si todo eso era culpa suya por negligencia, como madre ausente, y la psicóloga, con suavidad, le dijo que necesitaban hablar más para llegar a una conclusión, aunque insinuaba que la niña se hacía daño para llamar la atención de su madre, algo que desgarró a Neslihan, quien culpable suplicaba saber qué podía hacer para reparar sus errores, pues sentía que había hecho pagar a sus hijos por su propia indiferencia. La psicóloga prometió acompañarlas para que madre e hija salieran fortalecidas de esa tormenta, y esa misma noche, Neslihan acarició con ternura a Charla mientras dormía, llamando luego a Alas desde su habitación, aunque fue el propio Alas quien entró, y la obligó a hablar de lo que nunca habían dicho, enfrentándola con dureza, recordándole que era fácil aconsejar a los hijos cuando se equivocaban, pero muy difícil saber cómo protegerlos. En un gesto inesperado, Neslihan lo abrazó y pidió perdón, confesando que se arrepentía de todas las veces que no lo había escuchado en su infancia, y lo había dejado solo, prometiendo que esta vez no transferiría sus responsabilidades a él, sino que sería ella quien cargaría con todo, mientras Alas lloraba en silencio. Sin embargo, en su interior reinaba el miedo de que Rusgar sobreviviera y revelara que había sido él quien lo había atacado con un bate, dejando a Yaman como culpable, aunque prefirió guardar silencio, dejando que la carga recayera sobre su hermano. En la casa de Ruya, la muchacha regresaba llorando y Sebnem, con fría arrogancia, la reprendía por sufrir por alguien como Rusgar, asegurando que él había merecido su destino por haber dañado a Charla, provocando que Ruya quedara en shock ante tanta frialdad, preguntándole cómo podía ser tan insensible. Sebnem se limitó a decir que había advertido a Ruya que se mantuviera lejos de ese salvaje y que tarde o temprano terminaría en la cárcel, mientras ella se preocupaba más por su aspecto frente al espejo del móvil que por el drama que los rodeaba, hasta que Faride apareció mostrándole un pendiente suyo encontrado en la casa de cerveza, algo que encendió la sospecha en Faride. En ese momento Neslihan y el abuelo de Yaman llegaron para dirigirse al tribunal donde se juzgaría al joven, mientras Sebnem los acompañaba con la máscara todavía firme, sin saber que estaba a punto de derrumbarse. En el hospital, Sirhan, nervioso, preguntaba a las enfermeras por la salud de Rusgar, temiendo que despertara y lo arruinara todo, mientras Goben recibía los resultados médicos que demostraban que Yaman solo había golpeado con las manos y que los daños graves en Rusgar se debían a otro objeto contundente, algo que cambiaría el destino del juicio. Al mismo tiempo, As y Sis acudían a la mansión de Salan para pedir ayuda, pero al enterarse por Faride de que Yaman sería llevado de inmediato al tribunal, As se desmayó del impacto y Sesur tuvo que sostenerla, quedándose ambos en la casa. Sesur aprovechó para entrar en el cuarto de Charla, y viéndola dormir, le acarició el rostro con ternura, confesando entre susurros que no entendía por qué había permitido que Rusgar la lastimara, llamándose a sí mismo feo, y reconociendo que nunca sería el príncipe de sus sueños. Justo cuando Alas entraba y Sesur tuvo que esconderse en el baño, desde allí escuchó todo lo que Alas decía a su hermana dormida, que Yaman pasaría 15 años preso, que él se convertiría en el nuevo hermano mayor y que ojalá Rusgar muriera, pues era mejor que no sobreviviera, confesando que ambos habían merecido lo ocurrido, y que algún día Charla le agradecería haber destruido a los dos hombres que le habían hecho daño. Sesur, horrorizado, comprendió la verdad, y cuando poco después Yaman era llevado ante el delegado,
recibió la noticia de que las nuevas pruebas lo favorecían y que sería liberado bajo libertad condicional, pues los informes médicos demostraban que él no había causado las heridas graves de Rusgar. Feliz, Yaman salió de la delegación abrazando a Neslihan, que lloraba de alegría, mientras Goben era reconocido como el hombre que lo había salvado, algo que llenaba de celos a Sean, que fingió felicidad al abrazar a Yaman, pero pronto la verdad empezó a asomar, porque Tesur confesó a As lo que había oído, asegurando que Alas no se importaba ni con Yaman ni con Rusgar, y que se jactaba de haberlos destruido a los dos, y aunque Ruya intentó frenarlos, la tensión estalló cuando Tesur enfrentó a Alas con un cuchillo, obligándolo a confesar que sí, que él había acabado con Rusgar y dejado que Yaman cargara con la culpa solo para que Charla se liberara de esos dos hombres. Ruya intervino llamando a los guardias y acusando a As y Tesur de ser violentos, ordenando que se mantuvieran alejados de Yaman, sin saber que el propio joven había escuchado todo desde las sombras y salió a defenderlos, gritando que jamás permitiría que tocaran a sus verdaderos amigos, abrazándolos fuerte mientras Ruya quedaba reducida a la nada frente a su mirada decepcionada. Alas, furioso, comprendió que la suerte se había vuelto en su contra y que tarde o temprano pagaría por lo que había hecho, mientras en el restaurante, Neslihan, Sirhan, Sebnem y Goben esperaban a Yaman en una cena llena de miradas tensas y rencores disimulados. Y As, en la mansión, revelaba a Yaman que el arma que golpeó a Rusgar había sido un bate de béisbol, exactamente igual al que Alas tenía en su coche, concluyendo con rabia que había sido él. Y aunque Yaman les pidió que no se involucraran para no empeorar las cosas, juró con firmeza que encontraría la manera de probar que la culpa era de Alas y no suya, aun si debía arriesgarlo todo para desenmascararlo. Recibió la noticia de que las nuevas pruebas lo favorecían y que sería liberado bajo libertad condicional, pues los informes médicos demostraban que él no había causado las heridas graves de Rusgar. Feliz, Yaman salió de la delegación abrazando a Neslihan, que lloraba de alegría, mientras Goben era reconocido como el hombre que lo había salvado, algo que llenaba de celos a Sean, que fingió felicidad al abrazar a Yaman, pero pronto la verdad empezó a asomar, porque Tesur confesó a As lo que había oído, asegurando que Alas no se importaba ni con Yaman ni con Rusgar, y que se jactaba de haberlos destruido a los dos, y aunque Ruya intentó frenarlos, la tensión estalló cuando Tesur enfrentó a Alas con un cuchillo, obligándolo a confesar que sí, que él había acabado con Rusgar y dejado que Yaman cargara con la culpa solo para que Charla se liberara de esos dos